Jesús. El tema que nos convoca en este retiro se llama Poderes para edificar la iglesia. Y todo lo que hemos hablado, lo que se ha hablado hasta ahora, tiene que ver con esos poderes, partiendo de anoche que el apóstol Laura, mi amada esposa, bella, preciosa, incomparable, ella estaba hablando acerca de el poder de la palabra en la edificación de la iglesia. Mira qué importante, ¿no es cierto? Anoche tuvimos un tema tremendo hablando acerca del poder de la palabra. Esta mañana la apóstol Hilda nos habló de la necesidad que la iglesia tiene de ser edificada. La iglesia necesita ser edificada. Y el apóstol Luis nos habló acerca de el poder de la palabra, el poder del ministerio para edificar la iglesia. En realidad, Luis alcanzó a dar el 25% de su tema, porque Luis escribió muchísimo, ¿no? Yo he trabajado con el libro y así que Luis, bueno, no sé, vas a tener que terminar de enseñar en Facebook este tema tan importante que es el poder del ministerio. Y a continuación, en la siguiente tiempo que vamos a tener, el apóstol Eduardo nos va a hablar de varios poderes espirituales que son entregados a la iglesia para que nosotros la edifiquemos. Mira, Jesús dijo, edificaré mi iglesia. Es decir, el Señor Jesucristo es el edificador de la iglesia, arquitecto e ingeniero. Él es el arquitecto que la diseñó y el ingeniero que lleva adelante la edificación de la iglesia. Y él trabaja a través de edificadores, que somos nosotros todos sus colaboradores, los ministros. Yo quiero hablar en principio un poco sobre el ministerio, porque algunas de las cosas que están en mi tema fueron tocadas en el curso de esta mañana. Entonces, solamente voy a tocar algunas cosas, voy a enseñar el tema, pero quiero hablar un poco del ministerio, hacer una comparativa entre el ministerio del Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. En el Antiguo Pacto, los únicos llamados ministros en el Antiguo Pacto eran los sacerdotes. Eran los que eran llamados ministros y eran sacerdotes y eran de la tribu de Leví una familia, la familia de Aarón y sus descendientes. En el formato del sistema de la ley, tenías tres clases de personas en relación con Dios. Estaban los sacerdotes, los ministros que ministraban el perdón de Dios, que ministraban el favor de Dios al pueblo. Estaban los levitas, que eran los ayudantes de los sacerdotes, y luego estaba el pueblo. El pueblo eran los que venían y traían las ofrendas, los que adoraban. Así que tú tenías los sacerdotes produciendo esa gracia que se llama ministerio o ministración, los levitas ayudando para que se produjera con la parte logística principalmente, y el pueblo recibiendo esa administración llamada ministerio. Esto fue durante todo el tiempo de la ley, el tiempo de Moisés en adelante. Pero cuando viene la gracia, cuando viene el Señor Jesucristo y trae la gracia, las cosas cambiaron. El sacerdocio ya no está confinado a una familia, sino que ahora todos somos sacerdotes de Dios. Por eso dice la Biblia, en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículos 5 y 6, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Así es que somos reyes y sacerdotes. En el Nuevo Testamento todos somos ministros y todos somos llamados por el Señor. Hay varios llamamientos. El primer llamamiento es el llamamiento a la salvación que todos experimentamos. Y luego el llamamiento a la transformación a la cual todos estamos llamados por el Señor. El llamamiento a la adoración que ejercemos todo el tiempo delante del Señor. El llamamiento a la evangelización, porque todos tenemos que ser ganadores de almas.
Y finalmente, el llamamiento a la edificación. Todos somos edificadores del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. En el nuevo pacto, todos somos siervos y ministros de Dios. Todos poseen dones espirituales. A todos fue entregada la gracia y el poder para ministrar. Todos somos sacerdotes del Señor. Todos somos enviados al mundo y todos tenemos que edificar el cuerpo de Cristo. Sin embargo, hay algunos que son a los que llamamos ministros perfeccionadores. Y estos ministros perfeccionadores son los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Por qué les llamamos ministros perfeccionadores? Porque dice la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 4, versículos 11 y 12, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Observa que estos 5 ministerios existen hay un propósito de estos 5 ministerios, y es para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Es decir, para que los santos sean desarrollados, capacitados, para que se conviertan en gente que pueda hacer la obra del ministerio a fin de que el cuerpo de Cristo sea edificado. Pongámoslo al revés. El cuerpo de Cristo no puede ser edificado si no se hace la obra del ministerio. Y la obra del ministerio no se hará si estos 5 ministros no perfeccionan a los santos. Años atrás, muchos años atrás, cuando yo era muy joven, y esto significa que es muchos años atrás, ¿no es cierto? Entre nosotros, los jóvenes de la iglesia, cuando éramos jóvenes, ¿no es cierto?, nos preguntábamos, porque hasta ahí llegaba nuestro conocimiento, ¿tienes ministerio o no tienes ministerio? Venía alguien de otra iglesia y dice, ¿en esta iglesia hay alguien que tiene ministerio? Y nosotros nos mirábamos y decíamos, no, ninguno, porque se consideraba que los que tenían ministerio eran los que eran pastores, evangelistas, maestros. No estaba reconocido en aquel tiempo el ministerio del profeta como profeta de oficio y el ministerio del apóstol todavía. Eso ocurrió en la década del 80, 90. Yo estoy hablando de la década del 70, finales del 60 y inicios del 70. Entonces, la iglesia tenía un concepto muy incompleto de lo que era el ministerio y se consideraba que las personas tenían un llamado al ministerio siempre y cuando hubieran sido llamados por Dios para ser pastores, evangelistas o maestros, y más que nada pastores y evangelistas. Pero avanzamos, el Señor trajo luz sobre la iglesia y nos dimos cuenta entonces que había más que 2 ministerios. La iglesia recuperó el ministerio del maestro como tal, el ministerio del profeta, y el último ministerio en ser recuperado en la iglesia fue el ministerio del apóstol. Entonces mucha gente pensó y dijo, ahora que tenemos reconocido y recuperado el ministerio del apóstol, la iglesia está completa. Tenemos el ministerio quíntuple. ¿Ha escuchado hablar usted del ministerio quíntuple? Pues bien, se dice entonces que cuando la iglesia tiene los 5 ministerios reconocidos, la iglesia está completa y está edificada, cosa que es incorrecta. ¿Por qué? Porque estos 5 ministerios no existen para sí mismos. Hay una finalidad, hay un propósito. Cuando comencé en el camino del Señor, teníamos todo el concepto de que el pastor tiene el ministerio y todos nosotros en la iglesia le ayudamos a realizar el ministerio. Pero el ministerio es el ministerio del pastor y pobrecito toda la carga que él tiene, nosotros le vamos a ayudar, nosotros le vamos a apoyar, nosotros vamos a hacer todo para que ese
pobre hombre con una carga tan grande pueda desarrollar con la ayuda de toda la iglesia su ministerio. Así que en cada iglesia se reconocía un solo ministerio, que era el ministerio del pastor. Pero eso no está correcto bíblicamente. Bíblicamente, todos los miembros del cuerpo de Cristo son ministros. Tú eres un ministro de Dios. Levanta una mano al cielo y di: yo soy un ministro de Dios. Yo soy una ministro de Dios. Sí, dilo: yo soy un ministro de Dios. Amén. Somos ministros de Dios. Tú lo eres. Y claro, quizás tú dirás: pero yo no soy pastor, ni evangelista, ni profeta, ni apóstol, nada de eso. ¿Qué soy yo? Ministro de Dios. Ministro de Dios, sacerdote de Dios, con un ministerio que quizá todavía no lo descubras. Y no me refiero necesariamente a que vas a llegar a ser un pastor, o vas a llegar a ser un evangelista, o vas a llegar a ser un profeta. Hay una multiplicidad de tareas y servicios en la iglesia del Señor Jesucristo que deben ser cumplidas para que la iglesia sea edificada. La iglesia no es edificada solo con la tarea del pastor y del evangelista y del maestro. La iglesia necesita para su edificación el ministerio de los santos. Si los santos no funcionan, la iglesia no puede ser edificada. Ahora, déjame explicarte para qué existen estos 5 ministerios perfeccionadores, porque hay un ¿sí? Lo pongo siempre este ejemplo. Muchos de nuestros jóvenes hoy día son profesionales, son ingenieros, son técnicos, tienen alguna profesión, ¿no es cierto? Estudiaron y se recibieron y se convirtieron en profesionales. Pero antes de convertirse en profesionales no lo eran. Tenían los estudios generales que te da la enseñanza media, básica y media, pero no tenían una carrera y una especialización. ¿Cómo es que la obtuvieron? Pues fueron a un lugar a estudiar donde hay un equipo de docentes encargados de capacitar a todos los jóvenes que vienen y de instruirlos y de entrenarlos y de hacerlos practicar y con teoría y práctica, y a través de aplicar un currículum de materias, los jóvenes se convierten de no ser profesionales en profesionales recibidos y capacitados para ejercer su rol, para ejercer su profesión. ¿Cómo es que personas que no tienen una profesión en 2 años llegan a ser técnicos, en 4 o 5 años llegan a ser ingenieros? Pues por la tarea de los académicos. Los académicos son los responsables de que tú seas lo que eres si eres un profesional, los académicos. Pues bien, en la iglesia del Señor, estos 5 ministerios son la academia de Dios para convertir a los santos en ministros de Dios. Por lo tanto, cada pastor, maestro, evangelista, apóstol y profeta debe entender que lo más importante no es el ministerio en relación contigo mismo, sino en relación con la gente. No es que la gente se debe a ti, tú te debes a la gente. Tú existes por causa de la gente, no la gente por causa de ti. La congregación no existe por causa de tu pastorado, sino que tu pastorado es por causa de la congregación, para la congregación, para perfeccionar a la congregación, para capacitarlos, para adiestrarlos, para posicionarlos donde deben funcionar y para facilitarlos a fin de que ellos hagan su tarea de la manera más eficiente. Esta es la tarea pastoral. Esta es realmente la tarea pastoral. Ahora, cuando hablamos de estos ministros académicos, de esta academia de Dios, estamos entendiendo que el resto de los santos
tienen distintas funciones. Algunos de ellos llegarán a ser apóstoles o profetas o pastores, pero la mayoría de ellos no lo será. La mayoría de ellos tendrá otras funciones dentro del cuerpo de Cristo, otras distintas, y todas tienen una finalidad y es colaborar para la edificación del cuerpo de Cristo. Cada santo, con lo que Dios le ha dado, con los dones que ha recibido, con la gracia de Dios que ha recibido, debe dedicarse a capacitar, a edificar el cuerpo de Cristo, a hacer su aporte, su tarea en esta edificación del cuerpo del Señor Jesucristo, la iglesia del Señor. Ahora, nosotros tenemos, si ustedes recibieron el libro, lo enviamos. Si no lo has recibido, pídelo a tu pastor. Tu pastor ya lo tiene en PDF. Te va a llegar el archivo y tú lo puedes bajar a tu celular o tu computador y ahí lo puedes leer, el libro sin costo. Sin costo. Así que si alguien lo está vendiendo por ahí en alguna esquina, denúncienlo a ICCM, ¿sí? .cl, porque es sin costo. ¿Ok? Muy bien. Hablamos entonces de la mutualidad. La apóstol Hilda esta mañana nos habló acerca de la mutualidad y es parte del tema, del tema que tengo yo, pero quiero apenas decir algunas cosas más. Hay una expresión en el Nuevo Testamento que tú la ves muchas veces en las cartas apostólicas y aún en los evangelios, en palabras de Jesús, y es la expresión unos a otros. Amaos unos a otros, perdonaos unos a otros, soportaos los unos a los otros, ¿sí? Edificaos los unos a los otros. Esa expresión, unos a otros, la hemos resumido en una palabra que llamamos mutualidad. Mutualidad. La mutualidad se refiere a las acciones y funciones que los santos realizan hacia sus hermanos y reciben de sus hermanos. La mutualidad es como un camino de doble vía por el cual tú vas y de allá vienen para acá. Tú, a través de ese camino llamado mutualidad, unos a otros, tú ministras a tus hermanos y ellos te ministran a ti. Tú amas a tus hermanos, ellos te aman a ti. Tú perdonas a tus hermanos, ellos te perdonan a ti. Y esa mutualidad es fundamental para edificar el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo no será edificado sin la práctica de la mutualidad. La mutualidad espiritual implica, primero, reciprocidad. Significa que te dan, pero tú das. Recibes y das y recibes. Y aquí se aplica lo que dice la palabra: más bienaventurada cosa es dar que recibir. Nosotros vemos a veces, ¿no es cierto?, hay personas que son tímidas y cuando nos congregamos presencialmente, siempre hemos observado que cuando termina una reunión hay personas que se quedan paraditos ahí y no saben qué hacer. Entonces vienen otras personas y los saludan y ellos saludan, ¿sí? Hasta que el hermanito toma confianza y después él anda saludando a todo el mundo, no hay quien lo pare y saluda de a 2 y 3 veces en esa misma noche, ¿no es cierto? Porque es tan lindo saludar y abrazar a los hermanos. Tiene que haber reciprocidad, tiene que haber una actitud de dar y recibir. Dar y recibir, esa es la mutualidad. Es un intercambio, es una ministración que haces. Mira, escucha esto. Saludaos los unos a los otros. Esto es un mandamiento del Señor. ¿Es por cortesía? ¿Es por una cuestión social que saludamos? Porque cuando la gente se encuentra, se saluda. ¿Sí? ¿Es por eso o es una ministración espiritual? Cada cosa que hacemos en el cuerpo de Cristo es una ministración espiritual. El saludo es una ministración espiritual. Y déjame hablarle a los porteros de las iglesias cuando te toca ser portero.
Tú eres la persona más importante cuando alguien llega a la iglesia, porque de ti recibe la primera administración, que es el saludo. Así que cuando tú te toca la bendición de ser portero, ¿sí? De ser receptor, de estar en el protocolo del inicio, cuando la gente va entrando, tu mejor sonrisa y tu amor demostrado en un saludo afectuoso, lleno del amor del Señor, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa es una administración. El saludo es una administración y parte de ahí con todo lo demás que es la mutualidad. La mutualidad es una tremenda bendición del Señor. Hay estas acciones de mutualidad y no las voy a mencionar porque ya fueron mencionadas en la mañana y están en estos capítulos que hemos escrito, pero quiero decir que hay 4 cosas que se ministran mayormente en la mutualidad. 4 cosas que se ministran en la mutualidad espiritual. Hablamos del contenido de la ministración de los santos unos con otros, unos con otros. 4 cosas. La primera, se ministra el amor de Dios. En la lista de acciones de mutualidad que está escrita y que el apóstol Hilda leyó y mencionó los versículos, ¿no es cierto? Podemos distinguir muchas formas en que los santos deben practicar el amor unos con otros. Por ejemplo, saludarse unos a otros, perdonarse unos a otros. Todos estos son mandatos en el Nuevo Testamento. Soportarse unos a otros, someterse unos a otros, animarse unos a otros, considerarse unos a otros para estimularse al amor y a las buenas obras, confesar las ofensas unos a otros, ser benignos unos a otros, tener comunión unos con otros y practicar la ayuda mutua unos con otros. Todo esto tiene que ver con la administración del amor. Dije que hay 4 cosas que se ministran. La gracia de Dios es el contenido de la administración, pero la gracia de Dios se ministra a través de 4 medios. Quiero decir esto, la gracia de Dios es todo lo que ministramos los pastores, lo que ministramos los santos, lo que ministramos los profetas, los evangelistas, los apóstoles, los músicos, los diáconos, todo el que ministra algo está ministrando la gracia del Señor, pero la gracia del Señor toma forma. Y estas 4 formas, primero, el amor de Dios. Y el amor de Dios debe ser ministrado profusamente, abundantemente. No hay excusa para retraer el amor de Dios que está en nosotros y no darlo a nuestros hermanos. La segunda cosa que ministramos, el segundo aspecto de la gracia que ministramos en esta mutualidad unos a otros, son los dones espirituales. Por eso Pedro dice en Primera de Pedro 4:10, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Escucha, aquí hay la mutualidad. Cada uno a los otros. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hay muchos dones en el cuerpo de Cristo. Hay una lista llamada de los 9 dones en Primera de Corintios capítulo 12, al principio del capítulo, pero al final hay otros dones más. En Romanos capítulo 12 hay otros dones más y hay otros, y hay varios dones que están allí en la palabra del Señor. Hay una lista por lo menos de 21 dones que los santos poseen. Y cuando mi hermano me ministra sus dones, me está edificando. Y cuando yo le ministro a mi hermano con los dones que Dios me ha dado, yo le estoy edificando. Hace unos momentos nos estaban ministrando el equipo de sacerdotes de alabanza, ¿verdad? Y nos estaban ministrando con sus dones y nosotros estábamos siendo edificados.
La pastora Joana nos ministró con sus dones y sus palabras y nosotros fuimos edificados. Ahora estoy yo ministrando a ustedes con los dones que Dios me ha dado y ustedes están siendo edificados. Más tarde vendrá la otra parte y todos nos ministramos unos a otros. Mira, la vida del cristiano es dar ministración y recibir ministración. Dar ministración y recibir ministración. Cuando cesa este ejercicio de dar y recibir, entramos a tener problemas. Nos estancamos, porque solo creces cuando das y recibes. No puedes crecer si no recibes. Tampoco puedes crecer si no das. La mutualidad es extremadamente importante. Todos debemos practicar la mutualidad. Esto no es solamente para los hermanitos que no son pastores, apóstoles, profetas, evangelistas. No, es para todos, unos a otros. Unos a otros. ¿Sí? Unos a otros. Hoy día a ti te toca ministrar a tu hermano, mañana otro hermano te ministrará a ti, después tú ministrarás a otro y otros te ministrarán. Y esto es el camino continuo de recibir y de dar. Y es una tremenda bendición. Así es como el cuerpo de Cristo es edificado. Entonces, en la iglesia local, cada persona debe ser animada a descubrir los dones que Dios le ha dado. Porque si tienes dones y no sabes que los tienes, ¿cómo los vas a ministrar? Y aquí dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo. Entonces la primera pregunta es, ¿sabes los dones que Dios te ha dado? ¿Conoces los dones? Pues bien, si no los conoces, urgentemente habla con tus maestros, tus discipuladores, tus pastores, diles, escúchenme, necesito descubrir los dones que Dios me ha dado. Ayúdenme, oriéntenme, ¿cómo lo hago? Y ellos te orientarán y te enseñarán cómo descubrir los dones que Dios te ha dado y cómo ejercerlos. Dije que hay 4 formas en que la gracia de Dios es ministrada. Primero, en el amor. Segundo, por medio de los dones. Tercero, con las palabras de Dios. Por eso ahí en primera de Pedro 4:10 dice el 10, cada uno según el don que ha recibido, ministralo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Pero el versículo 11 dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Así es que las palabras de Dios son la otra forma, la tercera forma en que la gracia es ministrada en la mutualidad unos a otros. Yo estoy hablando palabras y tú estás escuchando palabras. Mañana te toca a ti hablar palabras. Toda administración comienza con palabras. Cuando predicamos el evangelio son palabras las que hablamos. Cuando enseñamos son palabras. Cuando ministramos órdenes espirituales son palabras. Anoche nos hablaron suficientemente sobre las palabras y la importancia de las palabras de Dios para edificar la iglesia. Así es que tú debes utilizar las palabras de Dios para edificar la iglesia, para edificar a tus hermanos, para ganar almas, para consolar, para enseñar, para adiestrar, para todo, las palabras del Señor. Y cuarto, la cuarta forma que la gracia ocupa para la mutualidad es el poder. Y está ahí mismo, dice, si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da para que en todo sea Dios glorificado. Usamos las palabras, ministramos las palabras cuando nos enseñamos unos a otros, cuando somos mutuamente confortados en la fe, cuando profetizamos unos a otros, pero usamos el poder de Dios cuando nos ministramos sobrenaturalmente unos a otros, con milagros, con sanidades, cuando liberas milagros sobre tu hermano, cuando lo haces sobre ti, cuando ministras sanidad interior a tu hermano, cuando él ministra acerca de tus enfermedades físicas y te sana por el poder de Dios, el poder de Dios está siendo ministrado. Amados,
tenemos que practicar la mutualidad al 100% y la iglesia será rápidamente edificada. Este es el primer tema. El segundo tema que debo hablar es en relación con el sacerdocio del evangelio. Y el apóstol Luis nos habló bastante esta mañana acerca de nuestra misión, la misión que Dios nos ha dado como sacerdotes de Dios y las 4 dimensiones del sacerdocio: el sacerdocio hacia Dios, el sacerdocio hacia la iglesia, el sacerdocio hacia el mundo y el sacerdocio contra Satanás. Pero déjame leerte aquí en el libro de Romanos, capítulo 15, versículos 15 y 16. Voy a leer la versión Recobro, que es muy parecida a la versión Reina Valera. Sí, eso es, dice: pero con respecto a ciertos asuntos, os he escrito con bastante atrevimiento, como para haceros recordar de nuevo, a causa de la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Cristo a los gentiles, un sacerdote que labora, sacerdote del evangelio, para que los gentiles sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Somos sacerdotes del evangelio. ¿Qué es el sacerdocio del evangelio? Comienza con la predicación del evangelio. Comienza con el rescate de los escogidos para traerlos al reino de Dios. Comienza con este servicio de hablar la palabra y el poder del evangelio a los que todavía no han nacido de nuevo, y con la gracia del Señor ministrarles la salvación a través del bautismo del agua una vez que creen. El sacerdocio comienza ahí. Sí, previamente a veces tenemos que hacer guerra espiritual. Como sacerdotes del evangelio, somos sacerdotes guerreros. Muchas veces, antes de ir a visitar a alguien a quien vas a evangelizar, tú oras, clamas, atas los poderes de las tinieblas. A veces, parado frente a la casa de la persona que vas a evangelizar, tú atas el poder del diablo en ese lugar. Lo hacemos así cuando evangelizamos personas, lo hacemos así cuando vamos a ciudades y naciones a las cuales nunca llegamos con el evangelio. Vamos a lugares claves, tomamos la ciudad, tomamos las naciones, atamos el poder del diablo, hacemos la guerra espiritual como sacerdotes del evangelio, establecemos el reino de Dios, plantamos la bandera de Cristo y luego empezamos a predicar a las personas. Es decir, primero atamos al hombre fuerte y le quitamos todas las armas en que confía y luego tomamos el botín. Este es un poco el orden. Jesús lo hacía así. Por eso cuando él entraba a una ciudad había conmoción espiritual y aún los demonios se manifestaban terriblemente porque él había hecho el trabajo que él dijo. Él dijo: nadie puede entrar en la casa del hombre fuerte, en el palacio de él, si primero no le vence y le ata y le quita las armas en que confía. Él estaba hablando de lo que él hacía. Cuando él, antes de entrar a una ciudad, él tomaba la ciudad, ataba al hombre fuerte y hacía este trabajo que hacemos hoy antes de entrar a evangelizar. Como sacerdotes del evangelio, luego entramos y hablamos la palabra del Señor y ganamos a la gente para el Señor Jesucristo, a los que están escogidos para la salvación. Pero una vez que les ministramos la salvación por medio de bautizarles, como dijo Luis esta mañana, le damos el pack completo. Les ministramos el bautismo con el Espíritu Santo, les ministramos sanidad física y a veces sanidad interior. Hemos estado a veces con mi esposa, recién conocemos a la persona y en minutos hemos estado bautizándolo, ministrando sanidad interior, sanidad física, todo el pack completo para que la persona entre al reino con poder, basada su fe en el poder del Señor. Ahora, hacer nacer a una persona en Cristo, a un escogido, es la primera tarea, pero luego nosotros tenemos que seguir avanzando. Tenemos que hacer de esa persona un discípulo.
Yo recuerdo muchas veces en el pasado, en otra iglesia que yo pastoreaba, que venían los hermanos y decían, pastor, gané esta almita para el Señor, aquí se la traigo, está lista para entregarse al Señor y ahora se va a entregar en sus manos, se va a entregar al Señor y yo se la entrego en sus manos. Ahora es suya la responsabilidad. Claro, el hermano había hecho el trabajo de hablarle y convencerle para que viniera y se entregara al Señor y pensaba que ya terminó su tarea. Pero, ¿sabes? No terminó su tarea, sino que solamente se cumplió la primera fase cuando la persona se entrega al Señor. Luego, el sacerdocio del Evangelio continúa con el discipulado y la perfección de los santos. Como sacerdotes, evidentemente, presentamos ofrendas y Luis hablaba esta mañana y hacía el gesto así. Cuando ganamos a la gente le decimos al Señor, Señor, aquí está, te entregamos estas almas que hemos ganado para ti. Son ofrenda agradable a ti. Creo que la evangelización en gran manera es la forma en que obtenemos ofrendas de almas para entregarlas al Señor. Dios está esperando tu ofrenda, mi ofrenda de almas para Él. Pero luego que hemos completado nuestro discipulado con la gente y han sido madurados, perfeccionados, hacemos una segunda entrega de ellos. Señor, ahora terminé mi labor como mentor, como mentora y te lo entrego a ti. Y ahora en el nombre de Jesús es tuyo. ¿Entiendes? Acuérdate, ganarlo para Cristo y a convertirlo en discípulo del Señor. Hablemos de la paternidad espiritual. Estamos hablando de distintos temas y todos tienen que ver con cosas ministeriales. Hablamos de la mutualidad, hablamos del sacerdocio del Evangelio, hablamos de la paternidad espiritual. Todos los apóstoles del Señor se refirieron a sus discípulos como hijos espirituales. En 1 Tesalonicenses, el apóstol Pablo, capítulo 2, versículos 10 y 11, dice, vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Mira, de qué forma, de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Este es Pablo. Pablo muchas veces se refiere a sus discípulos como mis hijos, hijos míos, hijitos míos, etc. Juan, tercera de Juan 1:4. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Este lenguaje de padre e hijo se perdió en el tiempo y hoy día la iglesia lo está recuperando. Pero no solamente tenemos que recuperar el lenguaje, sino recuperar la paternidad como tal. Todos los hijos de Dios, lo reconozcamos o no, necesitamos paternidad espiritual. Sin paternidad espiritual, los hijos de Dios sufren el riesgo de criarse débiles, descaminarse fácilmente, están expuestos a muchos peligros, es como desprotegidos, a veces incluso alimentándose mal espiritualmente porque el hermano no sabe lo que tiene que leer y buscar y busca temas que le gustan. Quizá al hermano le gusta todo lo relacionado con la escatología, pero no conoce otras cosas de la doctrina. Y un pastor, un mentor te equilibra, te da todo lo que tú tienes que comer. Esto es como si tú le das a tus hijos la elección de lo que quieran comer. Yo creo que los papás sabios nunca le dicen a los hijos, ¿qué te gustaría comer? Porque tus hijos solo van a pedir, ¿no es cierto?, pollo con papas fritas o completos o cosas que son chatarra. Pero la mamá y el papá saben que deben darle alimento nutritivo y sano. Entonces, no le gusta la sopa, pero tú le das sopa.
No le gustan las legumbres, pero le das legumbres. No le gustan ciertas comidas, pero se las das. Incluso le obligas a comer esas comidas por causa de que lo necesitan. Así también la paternidad. Un verdadero padre espiritual no te da lo que te gusta, te da lo que necesitas. Mira, con el tema de la escuela mentor nos ha pasado que mucha gente se ha visto obligada a estudiar temas que no le gustan, ¿verdad? Que no son su preferencia. ¿Pero por qué lo estudia? Pues porque está obligado, porque la escuela mentor te obliga a estudiar ciertas temáticas que tú dices, pero ¿por qué tengo que estudiar esto? Pues porque es alimento que necesitas para crecer balanceado, para que tu alimentación sea integral. Hablo de la alimentación espiritual. Sin paternidad espiritual podemos caer en graves errores y engaños del enemigo, engaños doctrinales y engaños espirituales. Y es mucho más difícil llegar a la madurez cuando estamos solos y no tenemos paternidad espiritual. Todos los hijos de Dios necesitamos paternidad espiritual. Ahora, la paternidad espiritual proviene de Dios, no de los hombres. Él es el Padre por esencia. Por eso, Él imprimió en el modelo humano el código de paternidad. Todos nosotros los seres humanos, al principio, cuando somos niños, no tenemos idea de la paternidad. Solo tenemos idea de jugar. Yo hablaba con mi esposa estos días que nosotros los varones, y escuchen mujeres porque esto es muy importante para que ustedes nos puedan entender, nosotros los varones siempre somos niños al final, porque toda la vida hemos estado jugando. Jugamos con pistolas, con camiones, jugamos con el volantín, jugamos al fútbol, jugamos. El hombre juega toda la vida, el hombre sigue siendo un niño en el fondo. La mujer, desde niñita, ¿sabes qué le regalan a la niñita cuando es chiquitita? Una cocinita, ¿sí? Unos platitos, unas ollitas, unos muñequitos para que aprenda a ser mamá, ¿sí? Todas estas cosas son los juguetes de las niñas. Es decir, desde chiquitita la preparas para la maternidad, la preparas para que sea dueña de casa. Y entonces las mujeres por lo general no juegan. Los hombres juegan todo el tiempo. Las mujeres hay un tiempo que dejan de jugar. Y alguno de ustedes vio esa película Son como niños, ¿sí? Son como niños uno, son como niños dos. Así parece que somos los hombres. Y es porque tardamos en madurar, porque nos enseñan a jugar, pero no a tomar responsabilidades. Pero cuando llega el momento, nos convertimos en padres. Yo estaba hablando ayer con una pareja que son muy amados, han tenido su bebé hace 4 meses y yo les dije, ¿qué pasó con ustedes desde que nació Brunito? ¿Cómo ha cambiado sus vidas? Y ellos dijeron, mucho. En realidad ha sido todo un cambio porque se activó la maternidad, se activó la paternidad, se activó. Y cuando se activa la maternidad y se activa la paternidad, entonces tú cambias. Ese código está dentro de nosotros, pero debe ser activado, ¿no? Dios nos imprimió ese código como humanos, pero también imprimió el mismo código, pero ahora como paternidad espiritual en la iglesia. Y ese código de paternidad hace que, por un lado, necesitemos paternidad espiritual y la busquemos en otros, pero también la proveamos a nuestros hijos espirituales. Es decir, necesitamos padres espirituales y tenemos que desarrollarnos nosotros como padres de nuestros hijos espirituales. La paternidad es como una cadena, pero no es algo humano, es algo divino,
Todos nosotros inconscientemente buscamos referentes, buscamos a alguien que se haga cargo de nosotros en algunos aspectos de nuestra vida, que nos bendiga con su consejo, que nos oriente, que a esa persona le entregamos la autoridad para corregirnos, para enseñarnos, para refrenarnos a veces o para empujarnos cuando estamos deteniéndonos. Esa persona tiene autoridad sobre nosotros porque la hemos adoptado como padre espiritual. Ahora, Dios nos ministra a través de los padres espirituales. Él es el padre por excelencia. Él es el único padre, pero como único padre, Él ha levantado padres a través de los cuales ministra su paternidad a sus hijos en este mundo. Mi padre natural fue también mi padre espiritual. Era mi papá y era mi pastor. No tenía por dónde escapar, ¿no? Así que cuando me corregía como papá, si no me corregía como papá, me corregía como pastor. Si no me enseñaba como papá, me enseñaba como pastor. Tuve la bendición de que eso ocurriera en mi vida, ¿verdad? Pero muchas veces tu padre espiritual es una persona que no tiene nada que ver con tus lazos sanguíneos, pero es la persona que te engendró en Cristo. Y esa persona se ha dedicado a ayudarte en tu vida, a fortalecerte, a adiestrarte, a formar a Cristo en ti, porque esa es la tarea esencial de los padres espirituales. Como dice Pablo en Gálatas 4:19, sufrimos dolores de parto otra vez hasta que Cristo sea formado en vosotros, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Nosotros necesitamos entender que la paternidad no es una moda evangélica, la paternidad espiritual. No es porque hace poco a alguien se le ocurrió empezar a decirle hijo a los hermanos o los hermanos a decirle papá o madre a la pastora. No es una moda evangélica. Tenemos aquí el referente en las cartas apostólicas donde ellos llaman a sus discípulos hijos. Y evidentemente los discípulos le llaman a ellos padres. La paternidad viene de Dios. Ahora mira, debe ser restaurada en la iglesia. Actualmente tenemos muchos predicadores, maestros, administradores, músicos, líderes, pero tenemos pocos padres. Parece ser que hemos pensado que la iglesia es como una fábrica donde vas, haces tu trabajo, cumples tu horario y te vas a la casa. Pero tú no tienes relación con el producto. Solamente lo que haces tú es tu tarea profesional y te vas al hogar. Pero en la paternidad no se puede hacer así. Necesitamos verdaderos padres y madres espirituales que se hagan cargo de la gente, que se hagan cargo de las personas. Los pastores ya por sí tenemos la obligación de hacernos cargo, porque si no te haces cargo de la gente, dirán que eres un mal pastor. Pero si eres un predicador en la iglesia, tú tienes la obligación de hacerte cargo de personas. Eres un músico, tienes la obligación de hacerte cargo de personas. Eso es paternidad, eso es maternidad, eso no es algo opcional. Esa no es obligación solamente de los que tienen un rango o un cargo pastoral. Esa es la obligación de todos los hijos de Dios que han empezado a madurar en Cristo. Las casa iglesias nos permiten desarrollar esa paternidad. Entonces el líder de la casa iglesia opera y funciona como padre o madre espiritual, ¿sí? En los grupos de oración, de intercesión, los discipuladores, todos ellos, los líderes, funcionan como padres y madres espirituales. Pídele al Señor y dice, Señor, dame la conciencia de que soy una madre espiritual, de que soy un padre espiritual, que no soy solamente un líder con un cargo, soy una persona que debe desarrollar una relación paternal y maternal con la gente. Tengo que hacerme cargo de las personas. Debo asumir la responsabilidad por aquellos que has puesto en mi mano. La paternidad implica responsabilidades.
La primera responsabilidad de la paternidad es proveer identidad. Los hijos espirituales necesitan tener clara su identidad en Cristo. Son los padres y madres espirituales los que les confirman en Cristo Jesús, los que les ayudan a desarrollar una autoestima y una identidad sana a los hijos espirituales. Los padres espirituales deben proveer a sus hijos espirituales familia. No solamente ellos, familia. El grupo de discipulado es familia. La casa iglesia es familia. La iglesia completa es familia. Tienes que proveerle familia a tus hijos espirituales. Cuidado con esa clase de discipulado que es cerrado, en que la persona se apodera del discípulo y no deja que su discípulo se junte con nadie. Eso es completamente insalubre y fuera de la palabra. Tú tienes que insertar a tu hijo, a tu hija espiritual en la comunión de los santos, en la coinonía. Tienes que proveerle familia, debes proveerle protección. Los hijos espirituales están expuestos a muchos peligros y debes proveerle protección y cuidar en oración, en intercesión. Y cuando observas que se está desviando, debes corregir y traerlo a la correcta orientación. Como padre y madre espiritual, debes proveer a tus hijos sana alimentación espiritual, la sana alimentación de la palabra, la doctrina correcta, ayudarle a que lea la escritura y lea los libros cristianos correctos, a que mire los programas correctos, porque hoy día hay una variedad tan grande que fácilmente una persona se puede desviar en la fe, en el internet, en YouTube, en Facebook. Hay tantas enseñanzas distintas. Como padre y madre espiritual estarás observando qué ve y ayudando a tu hijo, a tu hija espiritual a recibir sana alimentación. Muchas veces tendrás que proveer guianza en cosas espirituales y aún en cosas de la vida, en decisiones importantes en la vida de tu hijo espiritual. También hay que proveer muchas veces disciplina correctiva. No solamente las personas necesitan que les digas cosas lindas, cosas buenas, sino que les digas cosas ciertas. Muchas veces tendrás que decir, no, esto está mal, esto no es así, tienes que corregir esta parte de tu vida. Y como padre y madre espiritual, tienes de Dios la autoridad para corregir sin destruir, para corregir, para edificar. Además, el padre y la madre espiritual deben proveer ejemplo. Tú eres el referente de tus hijos espirituales, de tus hijas espirituales, así que procura ser un buen referente. Como padres y espirituales debemos proveer formación en todas las áreas y activación de lo sobrenatural. Debes activar en lo sobrenatural a tu hijo, a tu hija espiritual. Además, debes proveer abundante amor. La relación de madre o padre con tu hijo, con tu hija espiritual, debe ser de mucho amor en Cristo Jesús. Ahora, los padres espirituales, los que traen a Cristo a una persona, los que les ayudan a nacer, no siempre son o se convierten en sus padres ministeriales. A veces quizás tu tarea es dar toda la base cristiana, la base de vida cristiana a tu discípulo, pero otro le perfeccionará. Para eso están y por eso dice que apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros están para perfeccionar a los santos. Perfeccionar significa que lo tomaste en un nivel y lo llevaste a otro nivel de madurez, a otro nivel de profesionalismo, a otro nivel de activación. Entonces, los padres ministeriales muchas veces toman al discípulo, el padre espiritual que lo hizo nacer en Cristo, lo llevó hasta cierto punto y luego lo tomas tú y te conviertes en su padre ministerial y le enseñas a desarrollar su ministerio, a activar potentemente sus dones, le capacitas en la doctrina, lo llevas a otro nivel en Cristo Jesús. Pues bien, así ocurrió con los discípulos de Juan el Bautista. Hay una historia en el libro de Juan cuando
dos discípulos del Señor, dos discípulos de Juan, le dicen a Jesús, Maestro, ¿dónde vives? Y Jesús les dijo, vengan, quédense conmigo esta noche. Se quedaron una noche y nunca más volvieron con Juan el Bautista. Y desde ese día se convirtieron en discípulos del Señor. Y Jesús los llevó a otro plano, a otro nivel, porque Juan el Bautista tenía un nivel y Jesús tenía un nivel superior. Y entonces Jesús se convirtió en su padre ministerial, por decirlo de alguna manera. Ahora, nosotros tenemos que entender que todo esto de ser padres también implica ser mentores. Un mentor es alguien que te forma. Los buenos padres son mentores. Los buenos padres son formadores. Hay dos maneras de ser padre. Tú puedes, hablo lo natural, tú puedes ser un padre reactivo o un padre proactivo. Los padres reactivos, de acuerdo a lo que le va pasando al niño, al bebé, van reaccionando y buscando soluciones. De pronto tiene fiebre, ¿por qué tendrá fiebre? ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa allá? Y buscan alguna solución por la desesperación del momento y a veces la encuentran y a veces no. Los padres reactivos van acompañando al bebé en su crecimiento y van, en ellos se cumple eso que dice, me enseñaste a ser padre, le dice el papá o la mamá a su hijo, me enseñaste a ser padre, porque aprendió a ser padre por causa de lo que estaba ocurriendo con su hijo. En cierto sentido eso es verdad, pero no debiera ser una verdad absoluta. Los padres reactivos van viviendo el día a día con su hijo y van aprendiendo en un aprendizaje de error y acierto. Pero los padres proactivos investigan, estudian, leen libros, conversan con padres experimentados acerca de sus hijos. Entonces, cuando vienen los cambios y las evoluciones en su hijo, están mucho más preparados para la maternidad y para la paternidad porque han buscado conocimiento más allá de su experiencia diaria. Entonces tú puedes ser un padre reactivo o un padre proactivo en lo natural. En lo espiritual es igual. En lo espiritual tú puedes ser un padre reactivo y tener una persona nueva y la persona va creciendo, se detiene y tú estás ahí buscando soluciones, aprendiendo de lo que le va pasando a la persona. Pero si tú eres un padre proactivo, tú buscarás el conocimiento, tú buscarás la capacitación como padre espiritual antes de que sucedan los procesos y las evoluciones en tu hijo espiritual. Estarás preparado, sabrás que hay un camino, que esto es una cosa evolutiva, hay un escalonamiento y que las personas van pasando de una fase a otra y conocerás anticipadamente las fases que va a pasar tu discípulo, tu hijo, tu hija espiritual. Cuando yo estaba en la universidad, estudié una materia que se llamaba psicología evolutiva. Y la psicología evolutiva estudiaba al bebé desde su nacimiento hasta aproximadamente los 10, 12 años. Se llama evolutiva porque es una psicología que va estudiando fase por fase, y va describiendo cómo es el bebé de un mes, de 2 meses, psicológicamente, de 6 meses, de 1 año, de 2 años, de 3 años. Entonces, cuando tú estudias eso, tú sabes que como a los 2 o 3 años se activa un proceso y a los 4 otro proceso en el conocimiento y a los 6 otro, y tú ya estás preparado para los cambios y evoluciones que tendrá tu bebé. Espiritualmente es igual. Debemos ser mentores, padres proactivos, que estemos preparados anticipadamente para la formación de nuestros hijos espirituales. ¿Qué tenemos que formar en ellos? Formar a Cristo en sus vidas. ¿Qué contamos para eso? ¿Con qué contamos? Con la gracia plena del Señor. Toda la gracia de Dios está sobre ti, padre y madre espiritual, para que formes
a tu discípulo en Cristo, para que lo edifiques sólidamente en la vida de la iglesia, para que lo nutras con la doctrina y la palabra del Señor. Toda la gracia de Dios está en ti para que lo actives en lo sobrenatural y le enseñes cómo liberar el potencial que tiene dentro, sus dones, le enseñes a sanar enfermos, le enseñes a echar fuera demonios, le enseñes a producir milagros, le enseñes a tener batallas y victorias fuertes en el Señor. Toda esta es nuestra tarea. Y además, tú harás que ellos se conviertan en discípulos reproductivos y multiplicadores. Nosotros tenemos que entender que somos los mentores, los referentes de nuestros discípulos. En todo esto que hemos hablado, todo esto es la forma de edificar a la iglesia. ¿Qué nos ha dado más el Señor? Y para terminar, algo que se llama liderazgo. Existe liderazgo cuando funciona algo llamado autoridad. Cuando estamos en presencia de la autoridad, aparece el liderazgo. El liderazgo es el ejercicio de la autoridad. El ejercicio de la autoridad que hace que las personas respondan a quien tiene autoridad. Voy a explicar. Mire, en la Plaza Italia, ¿no es cierto? Que es un lugar muy público hoy día porque hay muchas protestas y marchas. Hay autoridad, se llama carabineros, pero no hay liderazgo, porque los carabineros no son seguidos por la gente. Es más, la gente que va a la Plaza Italia pelea con los carabineros, con la autoridad. Así que el hecho de que alguien tenga autoridad no significa que tiene liderazgo. En la vida de la iglesia, a veces hemos intentado establecer nuestra autoridad por la fuerza. Es como que alguien recibe un nivel de autoridad y dice, ahora me tienes que obedecer porque soy tu pastor, me tienes que obedecer porque soy tu líder. ¿Sí? Cuando tú dices eso es porque no está funcionando tu autoridad. Cuando una madre o un padre dice, me tienes que obedecer porque soy tu mamá, porque soy tu papá, es porque la autoridad no está funcionando. Cuando la autoridad funciona, ni siquiera invocas tu cargo o tu relación. El liderazgo es un don de Dios que nos ha dado a través del cual la gente se nos sujeta y nos sigue. Ese don de Dios funciona naturalmente sobre todo los padres espirituales. Los padres espirituales, cuando hacen su tarea normal, tienen seguidores. ¿Quién es el seguidor? Tu hijo espiritual. Te pregunta, te sigue, te mira, te copia, hace como tú. Si tú levantas las manos, levanta las manos. Si cierras los ojos, cierra los ojos. Si oras como llorando, tu discípulo termina orando igual que tú, como llorando. Tienes un seguidor, porque Dios te ha provisto de eso llamado liderazgo, que es una autoridad sobre tus hijos espirituales. Y entonces, ese liderazgo debe ser ejercido sanamente. Existe para ordenar la vida de la iglesia, ese liderazgo existe para administrar las relaciones entre los santos de Dios y además para organizar la iglesia de Cristo como ejército y ayudar a que la iglesia funcione adecuadamente. El liderazgo, amados, es un don del Señor, pero ojo, muchas veces podemos mal usarlo. Entonces, en muchos lugares hemos asistido a una tiranía pastoral. El pastor es como un tirano. Un día yo fui a predicar a una iglesia de un amigo mío en la ciudad de Córdoba y él siempre que iba, me invitaba muchas veces a predicar y un día cuando íbamos camino a su iglesia me dijo, mira, vos dale con toda, predicale duro.
Yo dije, ¿por qué? Porque así tienen que recibir la palabra de Dios. Yo le dije, discúlpame. Te hablan en Argentina, ¿no? Discúlpame. En mi iglesia yo tengo ovejas, no cabritos. Y a las ovejas no se las apalea. No sé cómo haces tú en tu iglesia, pero yo voy a predicar en tu iglesia como predico en mi iglesia. Eh, Mucha gente piensa que por ser feroz y duro como pastor, la gente va a tener una mejor respuesta. Pero sabes, la tiranía tenemos que erradicarla de la iglesia. También la falta de liderazgo. La falta de liderazgo produce anarquía. La ausencia de liderazgo produce anarquía, donde nadie sabe lo que hay que hacer. En el libro de Jueces hay un versículo en el capítulo 21-25 de Jueces y dice, en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Si no hay rey, cada uno hace lo que le parece bien. Si no hay autoridad, cada uno le hace lo que le parece bien. La falta de autoridad se llama anarquía. Anarquía. Entonces, ni el abuso de autoridad, ni la ausencia de autoridad. Como líder, el Señor te ha dado una autoridad que es para edificar a los santos, edificarlos en el Señor. ¿Sí? El apóstol Pablo dice en segunda de Corintios 13:10, por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. ¿Sabes de qué está hablando el apóstol Pablo? Él dice, yo no quiero ser severo, yo quiero ser con ustedes tiernos, yo quiero ser con ustedes amoroso, no quiero ser severo, no quiero ser rígido, puedo serlo. Y cuando es necesario, voy a hacerlo. Pero, hermanos, sean obedientes para que no tengamos que usar severidad con ustedes. Este mismo mensaje es para ustedes como iglesia hoy, es para nosotros como iglesia hoy, es para el pueblo de Dios. No queremos severidad en la iglesia, no queremos ser severos. Los apóstoles, pastores, profetas, evangelistas, podemos ser severos y duros, muy duros en nuestra corrección. Y cuando es necesario, lo hemos sido y lo seremos. Pero no queremos proceder así. Queremos que haya obediencia pronta y grata con la ayuda del Señor. Amadísimos, estamos terminando esta conferencia, este momento. Y solamente quiero decirles algo. El ministerio que el Señor te ha dado, cualquiera sea, ya sea un ministerio reconocido, ya seas tu pastor, seas pastor apostólico, seas un profeta, seas un maestro, un evangelista, un apóstol, un líder de casa iglesia, un músico, seas tú un diácono en la iglesia, un anciano, una anciana con autoridad del Señor, un encargado de obra o lo que sea que el Señor te haya dado. Todo lo que has recibido no es para ti, es para la iglesia. Todo lo que tenemos no es para nosotros, es para la iglesia. Toda la búsqueda que hacemos de la palabra, de la revelación, no es para nosotros, es para la iglesia. Los dones que recibiste no son para ti, son para la iglesia. La gracia que tienes no es para ti, es para la iglesia. Entonces, cuando tú lo das a la iglesia, también de allá de la iglesia recibes en reciprocidad, en ese intercambio, recibes la bendición que la iglesia tiene para ti. Practiquemos el dar y recibir. Seamos buenos padres espirituales, amados. Seamos padres proactivos, buenos mentores de nuestros hijos espirituales y usemos el liderazgo y la autoridad que el Señor nos ha dado con toda sabiduría en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a orar, vamos a orar.
Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, en esta tarde estamos tan privilegiados, tan contentos, porque tú nos has hecho a todos ministros tuyos. Si estuviéramos bajo la ley, quizá ninguno de nosotros sería calificado como un ministro de Dios, pero abriste esta bendición, esta dispensación que es la gracia, y nos llamaste y nos convocaste y a todos nos convertiste en sacerdotes tuyos. Nos hiciste sacerdotes del evangelio, nos hiciste ministros del evangelio, nos hiciste embajadores de Dios, nos hiciste reconciliadores de Dios con los hombres y nos diste tantos títulos y tantas funciones y posiciones tan elevadas y privilegiadas que solo tenemos agradecimiento para contigo, amado Señor. Ahora permítenos ser buenos ministros tuyos, todos buenos ministros tuyos en el área y con los dones que tú nos has entregado, ministros eficaces, ministros competentes del nuevo pacto, que ministremos la gracia abundantemente, que nunca la retengamos con nosotros, ni por irresponsabilidad, ni por egoísmo, ni por temor, ni por ninguna razón, sino que la brindemos, la repartamos continuamente, la gracia de Dios a todos nuestros hermanos en Cristo Jesús. Y permítenos practicar abundantemente la mutualidad espiritual en esta administración unos a otros, dando y recibiendo todo el tiempo, que así sea, Padre amado. Así lo declaramos y así lo recibimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.